Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Territorios en Movimiento, un espacio de reflexión, análisis y divulgación interdisciplinaria en torno al habitar contemporáneo, entendido como una relación dinámica entre personas, infraestructuras, ecosistemas y políticas públicas. Khadije Musa Castellano y Alejandro Torres Flores, con la participación de Uwe Robeder Gremler. Hola, 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 ¿cómo están todos? Estamos aquí fusionados entre programas y iniciando una nueva década, un nuevo giro de dos programas emblemáticos, que era Habitar es Humano y Cultura Vial. Cultura Vial. Muchas gracias, profesor. Y ahora tenemos esta fusión de miradas, de conocimientos, y queríamos hacerlos partícipe de nuestro nuevo formato. Estoy aquí con dos grandes desde las comunicaciones, todos con premios de trayectoria de comunicaciones, con Alejandro Torres, que ahora además es mi jefecito Itoito, y Uwe Roder, que sigue siendo decano y mi más jefecito Ito. Así que buenos días a todos, a todas. Empezamos esta mañana de día miércoles con todo el cariño y con muchas sorpresas que vamos a ir haciendo durante este recorrido 2026. Sí, muy buenos días a todas nuestras auditoras, nuestros auditores. Para mí también en lo personal es un agrado estar aquí compartiendo la mesa. Bueno, con el decano llevamos años en esto, esta vez con Khadije, que habíamos estado alguna vez, digamos, en algún programa, ella como invitada a nuestro programa, nosotros como invitados al programa de ella, y decidimos hacer esta fusión de programas porque creemos que los puntos de encuentro, en particular, que lo hemos hablado mucho, lo hablamos mucho en Cultura Vial, entre lo que es la ingeniería, arquitectura, son cada vez más evidentes, y el plantear temas del espacio público, de la política pública, desde la vivienda, de las necesidades de infraestructura, es un tema que cada vez une más a ambas disciplinas, y a uno le hace pensar, digamos, de por qué en mi caso de formación de ingeniero civil nunca se habló de arquitectura en mi formación, digamos, y era como hablar, no sé, casi de algo, oye, ¿qué estáis haciendo acá? ¿No? En cambio, hoy día, como vemos, requerimos de esto. En general, todos los espacios, tanto públicos como privados, requieren de entregar a nuestra sociedad espacios de habitar cada vez mejor. Creemos que estamos viviendo un momento social en el cual lo necesitamos mucho. Necesitamos crear mayores y mejores puntos de encuentro, y ese es un poco el espíritu, digamos, de este planteamiento que hemos hecho acá a la dirección de la radio y que gratamente ha sido acogido. Así que súper contento de estar iniciando esta nueva etapa aquí en nuestra querida radio, por la Radio Central. Buenos días, queridas y queridos auditores. Buenos días, Khadije. Buenos días, Alejandro. Y contento de compartir este espacio que, claro, le estamos dando un nuevo formato, pero también habla un poco de ir creciendo dentro de lo que es posible, ¿no es cierto?, de nuestro ser universitario, que se llama juntar algunas cosas. Algunos le dicen interdisciplina, de repente tiene otros nombres, pero finalmente lo que buscamos nosotros acá es juntar, ¿no es cierto?, el análisis, ¿no es cierto?, el poder finalmente habitar mejor nuestras ciudades, hablar de calidad de vida y cómo se logra aquello. Y si es a través de lo que pasa en nuestras calles, como era un poco el programa Cultura Vial, y el habitar humano también lleva mucho tiempo, ¿no es cierto?, recorriendo el espacio de esta radio.
creo que tenemos una bonita oportunidad, ¿no es cierto? Porque aquí uno junta desde las noticias y cosas que están pasando para eso, ¿no es cierto? Finalmente entender dónde podemos enfocarnos para mejorar, ¿no es cierto?, algo que hace tanta falta, ¿no es cierto?, en ciudades como esta y tantas otras, pero principalmente en Santiago de Chile, que es una ciudad muy, muy desigual, ¿no? Que tiene muchos espacios todavía que hay que mejorar. Justamente les vamos a presentar todos los meses, también hay una renovación desde el director de la radio y todos sus componentes, como de reactivar todos estos temas, y para abril nosotros habíamos propuesto hablar de construcción y justicia territorial, justo lo que está hablando, y que se supone que hoy miércoles además el presidente de la República va a anunciar su política de reconstrucción y cómo la va a abordar. No sé si quieren empezar, quién empieza a decir cómo vamos. Sería bueno definir el concepto de justicia territorial, digamos, que creo que es sí, un concepto que viene más desde la arquitectura. Desde el derecho, además, viene también de Lefebvre, cuando habla de estas ciudades justas, estas ciudades que, como dijo recién Uwe, que no hay inequidad, ¿no? Es como si todas las calles son pavimentadas, todas tengan el mismo pavimento, si todos tienen los árboles, todos tengan el mismo arbolado, y así diciendo que no haya distinción de clase, es decir, que la ciudad no muestre cambios. Y bueno, ay, me salió así, que estoy haciendo taller de clases con mis compañeritas de Argentina, y bueno, no pasa aquí en Chile eso, ¿no? Claro, y principalmente uno lo lleva mucho a la justicia, ¿no es cierto?, de cómo uno vive, o cómo, aquí ya entramos a planos más complejos, donde le tocó nacer, no puede estar exento, ¿no es cierto?, de las oportunidades que la sociedad te entrega. Y muchas veces las ciudades segregan muchísimo, y parte ahí ya el problema, digamos, ¿no? El cómo vivo, dónde vivo, y eso no debería ser ¿no es cierto?, una barrera, cosa que se están discutiendo. Vamos a ver hoy día el anuncio que ha generado muchísima expectativa, porque hay muchas cosas ahí que pueden afectar o no. Uno siempre entiende que estos grandes anuncios son para mejorar temas en el país, pero uno ya prevé, ¿no es cierto?, por algunos anuncios previos, que va a haber bastante controversia, por decirlo lo menos, ¿no es cierto? Pero algo que todavía no empieza, ¿no es cierto?, porque esto es un plan de reconstrucción que, al parecer, un poco lo que uno escucha y ve, tiene muchísimas cosas, entonces da como va a ser largo el camino, ¿no? Sí. Salvo que nos sorprendan y venga un poco más acotado, que es lo que varios diputados y senadores están pidiendo, ¿no es cierto? Que no sea como tan amplio, porque va a ser interminable el tema de discusiones. A mí hay dos cosas que incluso está el tema de la gratuidad metida adentro, ¿no es cierto? Entonces es como grande que la cosa es como sacar dinero. Sí, hay dos cosas a mí que yo creo que hay que poner un poco de alerta. Primero es lo que provoca esto y el lenguaje que se ha instalado desde el porqué de este plan. Entonces creo que cuando el porqué es más importante que el cómo, ya la cosa, por lo menos a mí no me gusta mucho. Y lo otro, que es un plan tan misceláneo y combina cosas como lo que la plantea el decano de la gratuidad, y que la quieran alojar en solo una subcomisión del Congreso, que es la subcomisión de Hacienda. ¿Y por qué la subcomisión de Hacienda? Porque sus integrantes son en mayoría pro gobierno. Entonces, y ahí como que el asunto parte un poquito con ruido. Y aún así, también hace ruido que gente del sector de gobierno esté también cuestionando el tono y las medidas que se van a tomar, y justamente esta mezcla que planteaba el decano respecto de muchas medidas que tienen que ver con eso. Y ahí yo estoy un poco confundido, porque desde el punto de vista político, poco menos se denomina ley de reconstrucción, porque el país está en ruina. No es
como en un principio salió, que se criticó mucho, por ejemplo, la reconstrucción de Valparaíso después del incendio, digamos, y otras catástrofes que han ocurrido, sino que el tono que se le ha dado es casi la reconstrucción de Chile, digamos, como que si Chile partió el 11 de marzo, y no hay nada para atrás. De hecho, hay muchas cuestiones que han llamado la atención, y creo que esta forma de hacer política ya está llegando a un punto en el cual la gente más afectada, digamos, va a ser siempre la misma, que es 70% de las personas del país que ganan hasta 800.000 pesos. Y eso es un poquito preocupante. Bueno, si uno lo mira desde... A mí me gusta mucho el derecho porque principalmente Chile es un país bastante, como dicen los no abogados, leguleño, ¿no? Que es como desde el cumplimiento de la ley. Y constitucionalmente la justicia es igual para todos. Es como algo que no se puede tener esta justicia ciega que tiene la balanza. La vemos cada día menos ciega, parece menos y tornando a ciertos valores que favorecen más a unos que los otros. ¿Para qué hablar de los no humanos? Es decir, casi inexistentes en todas las miradas desde el ministro, al menos del ministro de Vivienda. A mí me asusta cuando dice que hay un árbol milenario que nació mucho antes que todos los humanos que existimos en la Tierra, porque estamos hablando de esas datas, y da lo mismo sacarlo para construir. Por otro bien, ¿no? Es como... Ahí está, la colisión de derechos, ¿no? ¿Qué derecho tiene más supremacía que el otro? Claro, yo creo que, como decía Alejandro también, este nombre, yo siempre entendí que partía un poco de la base de lo que pasó en Viña del Mar con el incendio, lo que acaba de pasar en verano, o sea, la reconstrucción de viviendas, ¿no es cierto? Y ahí, claro, aparece este señor ministro que siempre parece que... Yo lo conozco algo, digamos, por el rubro en que estoy, digamos, ¿no? Sí, porque el primer ministro arquitecto de la historia del ministerio. No es una persona que no tenga como manejo de gestión, pero es enfrascarse en una discusión y poner en duda, ¿no es cierto?, que si es importante o no un árbol. Yo creo que de verdad que desde mi punto de vista no corresponde ni siquiera a la discusión. O sea, no. Si hay algo importante, valórico o que está valorado de la naturaleza, yo creo que tenemos que conversar sobre ello. Y siempre tiene que prevalecer el cuidarlo. Siempre va a haber, o sea, de verdad que la arquitectura y la construcción, ¿no es cierto? Aquí es una construcción un poco más masiva porque hay una emergencia, puede tomar otros rumbos. Sí, o el mismo lugar respetando y adaptándose, ¿no? No, claro, hemos visto, claro, puede que en la gestión eso encarezca un poco el proyecto, pero ya hablemos de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos generando una cultura, ¿no es cierto?, en que se respete esto? Y yo creo que ahí el ministro entra, bueno, o sea, va a una universidad, esto partió antes que fuera... Antes. Claro, él ya era, o sea, estaba dentro de la nómina con los ministros, pero todavía no estábamos ni siquiera había asumido, y va invitado a una universidad en Concepción, a la Universidad del Biobío, y ahí se entrampa con gente que está defendiendo los derechos ambientales, y creo que con ellos hay que conversar, no enfrancarse en incluso en una definición de que esto es como nocivo para el país. Es como, bueno, no nos quedemos pegados ahí, volvamos un poquito a este gran plan, ¿no es cierto? Entonces creo que, claro, ya lo dijimos un poco, si uno lo va a desglosar, vamos a ver finalmente qué es lo que llega, ¿no es cierto? Porque esto está generando expectativas. Pero así como de partida, creo que siempre, o sea, va para prevalecer un poco lo que tú decías, o sea, como esta instalación en Chile que necesitamos a corto plazo hacer caja para poder operar. Sí. Pero eso no puede ser a cualquier costo. Yo ahí digo, ojalá que esto tenga un cierto equilibrio, porque yo creo que lo hemos dicho un poco en este programa, en temas anteriores, si lo que uno ha visto en el tiempo de nuestra clase media y lo que va un poco cuando uno habla ya de niveles de pobreza,
Es que en el fondo, de verdad, en nuestro modo de vida, esto ha ido aumentando en los años, ¿no es cierto? No hemos salido de ahí. Cuando hace el análisis Alejandro de decir, oye, casi el 60% de la población está en el umbral que no llegan a ganar 800.000 pesos. Claro. Entonces uno dice hoy día, bueno, pero eso, yo creo que ahí está el problema, digamos, ¿no? Porque ahí hay gente que no satisface sus necesidades normales, y yo creo que alguna vez, como para agregarle a esto, por el ser universitario, siempre lo conté alguna vez, tuvimos un encuentro con la Cámara de los Comunes, que venía gente de Canadá, y el presidente de la Cámara de los Comunes es como el presidente del Senado, y lo tuvimos en la universidad, lo tuvimos allá en la biblioteca del BK1. Mira. Y como al final de esto siempre, ellos vinieron a presentar un plan que habían hecho en Canadá para mejorar ciertas cosas, cómo estaban abordando un poco también la mirada más femenina sobre el tema de las ciudades. Era bien interesante el urbanismo feminista que estamos ahí. Era bien interesante la mirada y claro, cuando termina esto yo tengo la mala costumbre de levantar la mano para poder decir algo. Entonces fui el primero entonces le pregunto a que era como el presidente del Senado, le pregunto qué es lo que podemos hacer en temas de justicia social, en temas de mejorar las ciudades, ¿no es cierto? Salir un poco de donde estamos estancados. Estábamos más cerca del estallido social también en esa época, con lo que había pasado en Chile, un poco yo estaba enferma entonces. Y para resumir nomás, me dijo, mire, director, o no sé, yo creo que estaba como director, su pregunta es muy buena, pero también la respuesta es muy simple. Algo que nosotros no hemos logrado en Canadá, pero lo que hay que hacer es lograr que los sueldos de las personas alcancen para vivir bien. Claro. Tan simple como eso, ¿no? O sea, a eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces, podemos tener diferencias de sueldos altos, sueldos más bajos, eso pasa en todas partes. No es que haya que normalizarlo, pero eso es normal. Pero cuando bajamos un poco la escala y un sueldo tiene que alcanzar para buena salud, tiene que alcanzar para alimentarse bien, tiene que alcanzar también para tener un fin de semana para descansar. El ocio es súper importante. Entonces, parece tan simple, pero qué difícil es dar respuesta a esto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Sí, porque además cuando se insiste en evaluar proyectos de impacto social exclusivamente desde el punto de vista privado, es decir, mirando solamente el costo económico de lo que puede ser valorizado cada plan, y se insiste en eso, se termina con cosas como subir el precio a las bencinas, que los más afectados, justamente estas personas, digamos, no todos aquellos, y aquí estoy abriendo un estudio de los sueldos en Chile, digamos, donde el 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 612.000 pesos. Ni siquiera 800. Y 2 de cada 3, es decir, un 66%, menos de 840.000. Solo el 25% gana más de 1 millón de pesos. Entonces, es el Chile real. Es decir, el 75% de nuestra población gana de 1 millón para abajo. Entonces, bueno, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y entonces las medidas no pueden ir solamente, o sea, se habla mucho, el país en quiebra, que ese fue un eslogan que inmediatamente se cayó por sí solo. Sí. Entonces, si seguimos priorizando endeudar a las personas más que endeudar al país, o sea, ¿quién tiene más capacidad de deuda? ¿Un país o una persona, digamos? Me parece que son las personas las que siempre son las damnificadas por todos estos procesos. Claro. Es decir, los chilenos pagamos, como decía, a mí me encanta el Neme, tengo que admitir que además que lo conoció mi papá cuando era chico, entonces ahí hay un tema. Decir, con nuestra plata yo no le quiero pagar la bencina a los diputados, senadores, presidentes, ministros, porque además ellos tienen un subsidio que no lo tenemos todos los chilenos. Entonces además la injusticia viene con una cosa, la injusticia, volviendo a la justicia territorial, una injusticia política, es decir, alguien que debería velar por mis derechos, yo le estoy pagando su bencina.
No, ahí entramos en algo más complejo, ¿no es cierto? Que es re fácil también tener ahí un discurso desde el Senado, desde la Cámara, ¿no es cierto?, sobre todos estos temas, pero estoy parado. Yo siempre he dicho, algo pasa, no es general, ¿no es cierto?, pero pasa mucho, que ahora hubo un recambio bastante grande a nivel, sobre todo de la Cámara de Diputados, que no pasa mucho tiempo y se olvidan de la calle, se olvidan de los problemas reales, digamos. Y estamos enfrascados en discusiones, ¿no es cierto?, de verdad que a mí de repente me preocupa, porque se pueden cometer muchos errores, pero uno esperaría de un diputado de la República, de un senador, una senadora, una altura de miras como lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde tenemos que centrar la discusión y cómo sacamos esto adelante, ¿no? ¿Cómo una persona que gana, como dices tú, menos de $1.000.000 va a elegir un producto que sea amigable con el medio ambiente? ¿Cómo esa persona va a elegir andar en un auto eléctrico si no le alcanza porque están carísimos? ¿Cómo las decisiones económicas son vitales para también poder surgir? ¿Por qué no los productos que son más ecológicos tienen alguna subvención estatal? Porque Chile ha suscrito una serie de acuerdos internacionales y dentro de todos esos acuerdos internacionales también está el último, que fue cuando terminó Piñera 2 y asumió Boric, uno, digamos, que supongo, que fue el convenio de Escazú, donde la naturaleza, la justicia ambiental cobra un valor significativo y como miembro de OCDE tenemos que cumplirlo. Entonces estamos diciendo en este país que estaba en quiebra, que porque está en quiebra no vamos a cumplir ninguna norma internacional que son verificables. No, y uno está viendo movimientos en otros lados, está bien, tienen otras realidades económicas, pero uno que usa un portal de noticias y que le llegan noticias de afuera, o sea, lo que se está haciendo en ciudades como París, que también tiene lugares en que no se vive bien, ¿eh? Pero sí están transformando calles, incluso vías elevadas, en parques, digamos. O sea, hay una transformación que uno hace rato echa de menos acá en Chile, como por lo menos que se esté hablando de esto, ¿no? Y aquí hago la crítica completa, la hacíamos con Alejandro en el programa, como que la visión cuando uno, antes de que tuviéramos este nuevo gobierno, lo que eran las discusiones a nivel de los candidatos presidenciales, ausencia absoluta del tema de educación, ausencia absoluta del tema del habitar la ciudad, digamos, pero absoluta, no sé, era como bien preocupante. Sí. Porque está bien, yo entiendo que la economía puede ayudar bastante, ¿no es cierto? Pero también, me refería al tema de los sueldos, tampoco se trata, porque aquí si de un día para otro alguien se pone inteligente, ya ahora el sueldo mínimo va a ser $1.000.000. Pero si estamos con un IPC del 2,3, una inflación no sé cuánto, al demagogia, final, terminas ganando menos, digamos. Entonces, no es solamente un tema de números, sí, es lo que finalmente puedes hacer con ese sueldo que te están entregando. Que el número me pueda dar lo mismo. Porque si es 200.000, pero yo cubro todas mis necesidades de salud, ¿no es cierto?, de vivir un poco mejor, de alimentarme bien, de tener un trabajo estable, ¿no? Podría dar lo mismo. Pero ahí es donde yo creo que tiene que apuntar un poco también el discurso, ¿no? Porque la manera de llegar ahí, yo creo que no es solamente hablar de mejorar el tema económico y la inversión. Y por supuesto le pega al concepto que estamos viendo hoy día, ¿eh? Que todo el tema de esta equidad territorial, digamos, que tiene que ver con dónde vivo y cómo vivo. Entonces, como que esta cifra del 75% de las personas que viven con menos de $1.000.000 al mes, por persona, digamos, no por familia, se replica en los territorios, sin duda. Se replica en los territorios. Entonces, como bien planteaba usted acá, ¿no? Si queremos hacer una reconstrucción del país, bueno, partamos reconstruyendo la escala salarial en Chile, que esta cifra, o sea, es un estudio del año pasado, digamos, no estamos viendo, y las cifras son más contundentes aún si es que
hacemos la separación por género, digamos. Por género es peor. Ahí vamos a entrar. Por género, digamos, el 72% de las trabajadoras gana menos de 840.000 pesos, 72%. Y ese es el Chile real. Ese es el Chile real con el que vivimos, digamos, y todas las medidas que económicas que signifiquen aumentar el precio de productos básicos como el pan, porque aumenta la vecina, aumenta el precio del pan. Y la cosita para echarle al pan. Le va a pegar al 75% del país de una manera enorme. Entonces, aquí hay una cuestión que tenemos que volver a establecer el Estado como protector de los débiles ante el poder económico. Digamos que del 25% restante sabemos que todo el poder económico lo tiene el 2% del país, digamos. ¿Y qué es lo que se hace también? Se toman medidas como bajarle el impuesto a las empresas, con lo cual aumentan sus utilidades, pero no nos aseguramos, porque el discurso es que esas utilidades las reinviertan para mejorar la calidad del trabajo. Pero todos sabemos que al aumentar las utilidades se las van a llevar fuera del país, digamos, a paraísos fiscales, y eso está... Entonces, eso es lo que se reclama también, donde hay senadores y diputados que están poniendo ese punto sobre la mesa. Y esto se aplicó el año 2014, no me acuerdo para qué crisis, que es el famoso FUT, que ocurrió lo mismo. Sí. O sea, ya ocurrió. Bajaron el impuesto a las grandes empresas para inyectarle recursos a la economía, considerando que iban a dar más empleo, digamos, iban a aumentar los sueldos, se reactiva la economía, se reactiva el consumo, pero finalmente no ocurrió eso. Claro, que eso es lo que uno esperaría ver, pero también como hacerle un seguimiento, si es que efectivamente es una medida que a lo mejor se ha ocupado para reinvertir, pero todos sabemos que eso a la larga no lo vamos a controlar. Ya, para no controlar y darles un respiro a nuestros queridos radioescuchas de miércoles por la mañana, a la mitad, el ombligo de la semana, vamos a ir con un tema. En Radio U Central estamos presentando Territorios en Movimiento, un espacio de reflexión, análisis y divulgación interdisciplinaria en torno al habitar contemporáneo. No, me hizo la mañana. Qué romántico, pero qué bonito. Gracias, Francisco. Ahí está. Saludos a Francisco, aplausos. Muchas gracias por ese temón, después de que todos sufrimos, pero darle un poco de amor y romance a la mitad de semana está maravilloso. Pero como todo pasa, vamos a seguir lamentablemente hablando de esta, como nuestro primer capítulo inicial, esta mirada país sobre el tema de abril que tiene que ver con la reconstrucción, con la justicia territorial y también con, tenemos la primera política nacional urbana que habla del apoyo y los cuidados, que viene también de la política de ciudades de cuidado desde la Claudia Sheinbaum, de la primera... bueno, aquí le estamos poniendo género al capítulo y a la radio porque estamos con una mirada que tenemos un poquito susto tenemos susto por varias cosas y también tenemos susto desde la mirada de género, desde la mirada desde las mujeres y también disidencias y también personas mayores, hombres mayores, mujeres con hijos pequeños, que cada día la ciudad, los espacios públicos y las parques y las plazas no son a lo mejor el lugar donde vamos, sino que elegimos también bajo nuestra mirada económica y un poco mercantilista, digamos, ir al mall. En vez de volver a las plazas, volver a caminar por las calles, disfrutar de las arboledas, de la fauna que tenemos, porque la calle se ha convertido en algo violento y preocupante, ¿no? Y yo creo que es lo más democrático que tenemos en Chile, que las calles y la violencia es como transversal, no mide un patrón económico, sino que solamente mide la posibilidad.
Y frente a eso, tenemos este nuevo política que tiene que ver con la infraestructura de cuidado. Antes de eso, quería también empezar el capítulo de hoy dándole un abrazo al cielo a Felipe. Felipe Buletich, y también decir que hicimos una carta a las académicas de acá de la Universidad Central en apoyo a Priscila Carrasco, que ella fue también directora de la unidad de género en tiempos de pandemia, y ella Relaciones Internacionales también una gran mujer, súper trabajadora, del Liceo 7, así que decir que esa mirada que potencialmente está trayendo este gobierno de emergencia, que se supone que viene a reconstruir, espero que no borre reconstrucciones que también hemos hecho como humanas, como humanos, como personas de elección sexual que no le incumbe a nadie, y también con la mirada de si hay una persona enferma que está en desventaja con otras, aun cuando no sea en una cosa política de mi preferencia, estarla así como terminado su licencia, yo creo que es absolutamente intolerable, y porque además la nueva ministra tiene es religiosa, ¿no? De una religión que cada día en Chile está tomando más cuerpo. Entonces el perder esta empatía, perder la visión, no sé si ustedes qué piensan, mis queridos colegas. O sea, en política las formas importan y muchísimo. Yo creo que acá está todo calculado. Creo que quisieron, en palabras del propio presidente, ordenar la casa, pero eso ordenar la casa, insisto, no puede ser a cualquier costo. Y creo que está enlazado con lo que comentábamos delante. En general, todo lo que tenga que ver con lo público, como es cualquier gobierno, tiene que tener espacio a un análisis social un poquito más profundo, porque las señales son tremendas, ¿eh? Las señales que se le da a la sociedad, es decir, hoy día, según mi parecer, creo que estamos viviendo una crisis social tremenda, en el cual cada vez más nos importa poco el que está al lado. Cada vez más no me hago responsable de lo que hago o de lo que dejo de hacer, sin pensar en que lo que hago o dejo de hacer puede afectar a mi entorno, y creo que esto es una muestra más. Y a nivel mundial, bueno, tenemos muestras también de líderes los cuales amenazan con borrar una civilización del mapa. Entonces, y uno lo ve en los jóvenes. Todos esos mensajes llegan a los jóvenes. No es casualidad que haya una especie de explosión en los colegios de todo el país, donde estudiantes han escrito mensajes, digamos, con amenazas de tiroteo, digamos, ya. Bueno, y ahí también yo creo que esto requiere una mirada social un poquito más amplia que la que estamos dando, porque también la señal que se da a los colegios es sumamente anacrónica, digamos, ¿eh? Se habla mucho de detectores de metal, de revisar mochilas, que a lo mejor puede estar bien, ya, el tema de revisar mochilas, yo no sé quién se puede atrever a hacer eso, digamos, pero son medidas que en Estados Unidos se aplican hace 20 años y no han funcionado, digamos. O sea, si no nos hacemos cargo de estos temas, digamos, y seguimos dando señales de violencia como esta, y como otras, digamos, que han dado varios gobiernos, creo que ese no es el camino, ¿ya? Y en los que trabajamos en ambientes educacionales,
tanto en colegios, digamos, o en institutos, o en universidades, lo palpamos, lo vemos en las aulas. Vemos cómo los estudiantes cada vez son más individualistas, vemos cómo el trabajo colaborativo, cuando uno forma equipos de trabajo, en general hay conflictos, y conflictos van a haber siempre en los equipos de trabajo. El tema es solucionarlos, y vemos que esa solución cada vez es más difícil, porque se piensa en el bien individual en lugar del bien común, y creo que ahí estamos cometiendo un error de base, ¿ya? El ser humano es un ser eminentemente social, y así lo demuestra la historia. Todos los avances que ha tenido la humanidad han sido porque hombres y mujeres han trabajado en equipo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que retomar, digamos, hacernos cargo del ser humano más allá de la labor que cumple, digamos, la puede hacer bien o mal, pero el análisis tiene que ser completo, como lo que hablábamos de la vivienda. No podemos solamente evaluar las políticas públicas en cuanto al costo privado que tiene, sino también tenemos que evaluarlo en cuanto al beneficio social que trae tal vez ese costo privado que podría ser muy alto o no. Sí, pues ordenar la casa, uno dice, traerá consigo un cambio cultural que se quisiera instalar, ¿no es cierto? Pero las señales no son esas, ¿no es cierto? Las señales son confrontacionales. Es como confrontar, avisar, sacar, seguro, cortar cosas. Entonces, como que pareciera ser que la forma de gobernar, por el momento, uno ve una confrontación, no ve lo contrario. Cuando uno dice políticas de cuidado, ¿no es cierto? También el tema del lenguaje, ¿no es cierto? Como el mensaje que estoy dando no apunta para allá, como que da lo mismo, ¿no es cierto? Y apunta todo lo contrario, a una sociedad que está cada vez más dividida, polarizada, y como decía Alejandro, se nota mucho en nuestros jóvenes ese ser individual por sobre cualquier otra cosa. Y eso lo hemos ido construyendo hace tiempo. Sí. Claro, y no veo que hoy día sea un tema que estemos tratando distinto. O sea, seguimos con como que todas estas políticas son como de choque, así como nosotros de vamos a hacer esto y lo hacemos. La de la retroexcavadora, como en Argentina. Y yo creo que ahí, claro, nos falta, claro, como UNICEF, uno dice, uno trabaja mucho esto, lo conversa con los jóvenes, uno normalmente cuando entra un poquito más con ellos, uno ve que hay otros seres ahí, no es solamente, siempre hay algo que hacer. Pero es abrumador la tarea que nos entrega la sociedad hoy día como para efectivamente llevar profesionales, personas íntegras a trabajar, ¿no es cierto? Sí. A trabajar en muchas cosas que hacen falta, en muchas cosas que tenemos que mejorar. Entonces, bueno, esto es como un llamado, ¿no es cierto?, a la gente que nos está escuchando, que, o sea, la única manera de mejorar esto es con un poquito más de diálogo, pero también entender qué le está sucediendo al otro y cómo me comunico con el otro, ¿no? Y eso finalmente uno le pueden poner el nombre que quieran. El que yo conozco es hacer las cosas con amor, hacer las cosas bien. Sí, como la canción que nos puso Francisco. Y esa ausencia se nota. Sí. Desde la autoridad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos lamentablemente a despedir a nuestro querido Uber, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, con un tema. Muchas gracias.
En Radio U Central estamos presentando Territorios en Movimiento, un espacio de reflexión, análisis y divulgación interdisciplinaria en torno al habitar contemporáneo. No, la música, pero a todo mi gusto. Gracias, Francisco, como siempre. Hoy me encanta, yo además me acuerdo cuando era chica, así que no, muy agradecida por la música, por el día de hoy, por recibirnos nuevamente en sus corazones los días miércoles. Y bueno, queremos cerrar con no olvidar que tenemos que tratar de mirarnos con respeto, mirarnos sin desidia. Hay cosas peores cuando nos maltratamos. Hay gente que de verdad está muy vulnerada. Y recordar un libro de la Judith Butler, ahora es parte de mi registro y conocimiento. Es un ser que escribe muchísimo y que habla de la fuerza de la no violencia, ¿no? Que viene también con una mirada filosófica de Foucault, que es un filósofo que trajo a la palestra estos años 70, esto es muy antiguo, una forma y una metodología que se llama el panóptico. Eso de mirar el mundo, que no hay gente que sea deable, ellos le dicen como que sea excluida, sino que es el respeto y la mirada del todo, de todas, de todo, con el mismo respeto que si tienes tu color de piel es de otro, o tu raza, o tu religión. Es pensar que podría ser tu hijo, podría ser tu madre, podría ser tu amigo, tu hermana. Entonces, la biopolítica, que hoy hay gente que es que también tiene que ver con el libro de George Orwell, 1984, no hay un gran mirador de lo que son algunos bien y otros mal, sino que sigamos como que respetémonos y vernos como iguales. Sí, eso es muy importante, recalcar un concepto que lo dije antes. Quienes pertenecemos a este mundillo de la educación y de la formación, estamos constantemente desafiados por este tipo de cosas, porque en el fondo el mundo requiere de gente que pueda no solamente convivir con otros, sino trabajar con otros y generar ambientes laborales. Estoy hablando solamente de la formación, ambientes laborales adecuados para aportar al progreso del país. Y creo que estamos rodeados de señales en un medio ambiente bastante negativo, no solamente a nivel de política y a nivel de gobiernos en general, sino que también a veces se puede percibir incluso en nuestro entorno más cercano, ¿ya? Las relaciones que hoy existen, por ejemplo, a niveles de redes sociales, están siendo cada vez más de cuidado, ¿eh? En general, la información que nosotros tenemos acá en la universidad es que hay bastante violencia entre estudiantes, incluso por la red social más básica, que es WhatsApp. Yo solamente la semana pasada vi un estudiante de uno de los cursos que hago, me comentó un maltrato que se había dado ya allí por una cuestión muy simple, digamos, discutiendo acerca de un trabajo universitario. Entonces, estos niveles de violencia creo que hay que mirarlos con cuidado. Creo que no nos hemos hecho responsables nosotros como sociedad de esto, y tratemos de evitar el conflicto, ¿eh? Sí, es muy simple. Hay que tratar de evitar el conflicto, y uno ve que en todos lados la gente va al choque, y no entiendo por qué hay que ir al choque, digamos, ¿eh? Cuando el respetarse a sí mismo y respetar al otro tiene que ver con evitar el conflicto, no generarlo ni hacerse cargo, ¿eh? Y creo que cada uno de nosotros puede hacer algo por eso, ¿eh? En el fondo, si uno no quiere entrar en conflicto, bueno,
que haga acciones para no entrar en ese conflicto y evitar ese conflicto. Es un poquito más simple de lo que se cree, digamos, ¿ah? Y tratar de ser empático, digamos, y bueno, si todos nos pusiéramos de acuerdo justamente en eso, creo que podríamos tener un medio ambiente un poquito más en paz, lugares de trabajo más en paz, habitares más en paz en todos los espacios que parten de nuestras casas, digamos, vecinos, amigas, amigos, lugares de trabajo. Y creo que es un poquito la misión que tenemos que tener cada uno, por lo menos acá en este espacio controlado, que es desde la formación universitaria. Yo no me voy a cansar en tocar estos temas en el aula porque creo que es importante. Creo que muchos jóvenes culturalmente ya se están habituando a este clima de violencia, y créanme que el autocuidado, la no violencia también se aprende, se aprende, y desde los colegios también, que hagan la pega. Claro, me da... A veces cuando los colegios hablan, no, si haces esto te vamos a expulsar, chuta, hagámonos cargo, po. Si un joven, un niño comete un error, lo peor que puede hacer una institución educativa es expulsarlo. A la espalda. ¿Ya? Y acá, bueno, todos tenemos nuestro rol en la sociedad, y creo que a poco tenemos que ir construyéndolo. Está difícil la misión, es cierto, pero se puede. De a poquito yo creo que se puede. Así que animo a todos a justamente hacer algo, con una acción diaria, digamos, que hagamos de no violencia. Creo que podemos construir entre todas y todos un mundo un poquito más tranquilo, porque yo creo que lo necesitamos, y harto. Sí, hagámoslo, abracémonos, denos besos, diga que quiere al que está al lado, aunque no sea su mejor amigo. Total, no sabemos si mañana seguimos, pero tenemos que tener esperanza y querer. La forma de resistencia más dura es amar. Así que buen miércoles por la tarde, y que este ombliguito de la semana sea maravilloso para todas, todos y cada uno de nuestros radioescuchas, estudiantes y colegas y amigos. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Sí. Hemos presentado en Radio U Central Territorios en Movimiento. Un espacio de reflexión, análisis y divulgación interdisciplinaria en torno al habitar contemporáneo, entendido como una relación dinámica entre personas, infraestructuras, ecosistemas y políticas públicas. Territorios en Movimiento contó con la conducción de Jadille Musa Castellano y Alejandro Torres Flores, con la participación de Uwe Robeder Gremler.